El pasado 4 de marzo, las instalaciones de la Sociedad Rural de Villa Ángela fue sede de la jornada Perspectivas y Propuestas Ganaderas Chaco 2016. De la misma participaron productores del sudoeste de la provincia del Chaco y se contó con la disertación de destacados panelistas. Sí, hoy pareciera de que el mensaje de optimismo que uno deja en ganadería está más cerca de lo que ellos pueden creer. Hasta hace no mucho tiempo no era así. Uno veía resistencia y veía bastante incredulidad en muchos productores, pero bueno, también es lógico, es un escenario que se empieza a concretar, que los incentivos económicos empiezan a darse y el productor los empieza a ver, de manera que hoy sí uno ve una sensación de optimismo generalizado en todos los actores de la cadena. ¿Qué podríamos hablar de qué ha pasado en esta última década en el sector ganadero, puntualmente de Argentina, pero también particularmente en lo que es el norte argentino? Bueno, lo que pasó en la última década es lo que explica también lo que está sucediendo hoy, con estos incentivos económicos, fundamentalmente con el nivel de precio. En los últimos años la Argentina ha venido priorizando el consumo interno en una lógica de política económica que tiene que ver mucho con el consumo como motor de actividad económica, pero a expensas de mantener precios artificialmente bajos en un momento donde el mundo reconocía la carne de calidad, estaba dispuesto a pagarlo y además de comprarla dinámicamente, cosa que muchos de nuestros países competidores han venido haciendo. Ahora, la consecuencia de esa política y de esa lógica mercado internista tiene que ver con las consecuencias en el stock, 10 millones de cabezas menos en 5 años, un proceso de liquidación de vientres que además fue inédito en la historia del ciclo ganadero de la Argentina, y el mercado arbitró y arbitra como lo hace siempre, con precio. Entonces los precios de la hacienda, fundamentalmente del ternero, explotaron, le ganaron a cualquier indicador de inflación que podamos considerar, y la perspectiva futura es que tenemos años por delante y años largos de precios sostenidos para la hacienda en pie, fundamentalmente para el ternero, pero que además a esto se suma el negocio vinculado a la exportación, donde a los mercados tradicionales que ha estado la Argentina aún ignorando, se le suman además nuevos mercados. Pensemos en el mercado de Estados Unidos, de Canadá, el mismo mercado europeo con la cuota 481 y los mercados de Asia-Pacífico, donde en China, digamos, la Argentina ya está presente, que van a ir generando un enorme crecimiento respecto a la posibilidad de colocar volúmenes crecientes de carne en estos mercados y que van a empezar a traccionar también precios atrás de la cadena. De manera que el escenario, ya ni siquiera uno puede hablar de futuro, el escenario presente para la ganadería es muy bueno. ¿Qué pasaría en los próximos meses con el valor del dólar y sigue incidiendo el precio del dólar en el precio de la carne? Lo que está pasando con el precio de la carne al consumidor y los aumentos que ha habido y la opinión pública muy sobre este tema también tiene que ver con una cuestión que era previsible. Uno sabía de que iba a haber un faltante de hacienda en el corto plazo y lo va a seguir habiendo por unos meses más. Hay un proceso de retención. El productor, el criador tradicional está reteniendo ese ternero. Se suma además que hemos tenido problemas climáticos que han afectado la zona de cría, con lo cual la oferta de ternero también se vio restringida. Y además los procesos de cambio de política económica, de evaluación mediante y las medidas que ya todos conocemos, que también generaron un aumento del precio de la carne al consumidor. Ahora, esto es algo que se preveía. Si la pregunta es, ¿el precio de la hacienda explica lo que sucede con el precio de la carne al mostrador? La respuesta es no. El productor participa hoy midiendo precio del novillo, precio del asado en un 20%, y esta ratio viene cayendo año tras año. Pero tampoco podemos hablar de precios exageradamente altos, sí, probablemente en algunas bocas de expendio en el supermercadismo, pero hoy cuando uno sigue la cadena de procesamiento desde la hacienda en pie hasta la carne del mostrador, uno encuentra de que este aumento de precios se tenía que dar. Y es lógico que así sea, y vamos a seguir teniendo tensiones en ese sentido, de manera que no habría que asustarse. ¿Qué pasa con el productor de cría del norte argentino? ¿Qué etapa le queda a desarrollar de aquí para adelante? Bueno, presente interesante de la ganadería parte de la cría, parte del negocio de la cría. El desafío es que ese criador tradicional, muchas veces en zonas marginales,
con problemas de escala, con niveles de eficiencia en general poco rezagado, cierre esas brechas, piense en términos de escala, de gestión, de integración y empieza a avanzar hacia un esquema de recría, pero ya pensando en cómo insertarse en estos distintos negocios que va a tener el sector en términos de mercado interno, exportación y si es exportación, qué tipo de novillo. Entonces la cuestión pasa por eso, digamos, ese ternero retenerlo, ir hacia esquemas de recría y eventualmente de engorde y determinación de alta eficiencia con los recursos que tenés en la zona. ¿Qué pasa con el precio del maíz? Que hace pocos meses atrás era un bien muy barato y ahora, bueno, ha pasado a otros niveles. Por las inconsistencias de nuestras políticas económicas hemos pasado del maíz más barato del mundo al maíz más caro. Lo que estamos viendo es que en el mercado internacional el precio del maíz, como el precio del conjunto de los commodities, va a ser moderado o bajo. Es decir, que desde el punto de vista del precio internacional no va a haber grandes repuntes de precio. Lo que estamos viendo es la consecuencia del ajuste de haber eliminado los derechos de exportación y además las restricciones vinculadas, por ejemplo, a los permisos de exportación, los famosos ROE, que también ayudaban a deprimir el precio. Entonces, con devaluación, eliminación en simultáneo de los registros de exportación y la eliminación de los derechos de exportación, obviamente el salto de precio ha sido muy alto, pero eso dura una sola campaña. De manera que hacia adelante, el maíz que puedas tener a distancias mayores a 500 kilómetros de puerto, hoy es muy factible, considerando la producción de carne vacuna, transformarlo en origen. Y creo que así se va a dar, por ejemplo, en el norte, donde tiene una buena producción de maíz. ¿Por qué no nos explica en breve síntesis, en buenas palabras, lo que tal vez la comunidad en general por ahí no sabe? O sea, los productos de exportación de carnes son cortes que en el mercado interno no se lo ocupa, digamos. ¿Se puede exportar carne? ¿Nos quedaríamos sin carne en Argentina para comer aquí? Bueno, esa es una ficción instalada de una dicotomía entre mercado externo y consumo interno. No hay tal cuestión. La Argentina, por cuestiones hasta sanitarias y de requerimiento de calidad del consumidor en el mundo, no exporta fundamentalmente lo que tiene alta incidencia en el consumo interno. Para ser claro, Argentina exporta primero carne sin hueso. ¿Por qué? Porque no podemos exportar carne con hueso por las restricciones sanitarias de lactosa. De manera que ya ahí tenemos que el gran corte de consumo popular que es el asado en Argentina no es exportable. Si exportamos cortes, por ejemplo las pulpas, lomo, peseto, cuadril, que sí son de consumo interno, pero de ninguna manera eso debería ser un escollo para decidir si vamos a exportar o si lo vamos a consumir internamente. Conforme la Argentina tenga más volumen exportable, va a tener más oferta interna para que el precio de la carne baje. Realmente le agradecemos su tiempo para Actualidad Pecuaria. Su palabra a los productores ganaderos de esta región de Argentina, ¿cuál sería? El mensaje es que es importante entender que hoy todo lo que está por fuera de la empresa, todas las variables que operan en el entorno, hoy se han alineado a favor de la ganadería. Es decir, que hoy ya no tenés excusa, tranqueras afuera, para hacer lo que tenés que hacer tranqueras adentro. Hoy el productor se tiene que sentar y tiene que estar dispuesto en el corto plazo llevar adelante toda la agenda de desafíos y de problemas que tiene pendiente. Aumentar la eficiencia, pero la cosa no se resuelve ahí. Ser más eficiente, pero además ir hacia esquemas de mayor escala, más integrado y sin descuidar la gestión. Con todo esto, digamos, los augurios son muy buenos.